Buenos días, un placer saludarles, bendiciones para todos. La ponencia de hoy corresponde a coherencia curricular. Las ponentes, Edelmira Palmera y quien les habla, Ana María Guerra López. Somos docentes de la institución número 12, zona rural de Maicao. Nuestra población estudiantil es mayoritariamente guayú. Comienzo mi intervención con el siguiente pensamiento. El conocimiento es solo una de las representaciones de la existencia. José Vasconcelos, filósofo, educador y político mexicano. En el desarrollo de la asignatura de diseño y evaluación curricular, son muchas las apreciaciones que se han hecho a partir de las investigaciones que en torno al tema del currículo se han adelantado. Se ha hablado del concepto mismo del currículo, su relación con el entorno, con el contexto, con la relación armónica que debe existir en el diseño de currículos coherentes. Precisamente con su contexto, a partir de allí surge la reflexión que gesta un nuevo aprendizaje. Pero antes, definamos lo que es currículo. Se entiende por currículo la síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias que conforman una propuesta política educativa pensada e impulsada por diversos grupos sociales. Alicia de Alba, en 1991, lo define como un conjunto de documentos que permite caracterizar el proceso docente educativo, desde el sistema mayor, el tipo de educación o la carrera, hasta la clase o actividad docente, y que incluye el plan de estudios, la caracterización y el modelo del egresado, entre otros. Mientras que Álvarez de Sayas, en 1992, nos dice que constituye un proyecto sistematizado de formación y un proceso de realización a través de una serie de aprendizajes articulados en forma de propuesta política educativa que propugnan diversos sectores sociales interesados en un tipo de educación particular. Sin duda, es pertinente tomar un poco de conciencia de que toda esta revolución que ha generado la sociedad del conocimiento, la necesidad de innovación, la armonización con el contexto son pilares fundamentales en un nuevo paradigma curricular que hace un llamado acerca de repensar lo que se va a enseñar, teniendo en cuenta quiénes son los actores de este proceso de enseñanza, que no es otra cosa que aprender a enseñar. Este tema del currículo y sus discusiones son retos que apuntan a una reestructuración de los currículos tradicionales, que deben sufrir una transición armónica en el ejercicio de la práctica docente, en el marco de la responsabilidad que trae consigo formar mejores seres humanos, más asertivos, más proactivos, más sensibles a su naturaleza. En fin, se trata de una cadena de transmisión de conocimientos que debe perfeccionarse en su tránsito mismo, y para ello la planeación de esa pedagogía llamada currículo debe ser coherente. Pero ¿qué es un currículo coherente? Un currículo coherente jamás debe interpretarse como una planeación mecánica de unas actividades repetitivas, encajonadas en la réplica, de acumular conocimientos adscritos a un momento específico del aprendizaje o a un área específica del proceso formativo.
acerca de lo que se enseña, el fin de ese aprendizaje, el para qué y el para quién, la utilidad de esa información, la repercusión que posee o no esa información y lo que le trae a su entorno. El diseñar un currículo coherente representa una gran responsabilidad. Son muchas las cosas que están en juego. De ahí deriva la necesidad de detenernos a pensar y reflexionar un poco acerca de la coherencia del currículo en la práctica docente. Una vez ambientado el tema del currículo coherente y la connotación que tiene tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje como en la experiencia de la práctica docente, se pasa a conceptualizar lo que se concibe como un currículo provisto de coherencia, partiendo de la noción de conjunto. Cabe señalar que un currículo coherente es aquel que permite que cada una de sus piezas encajen perfectamente en ese todo, que se identifiquen de manera integral, que guarden una secuencia y, valga la redundancia, una coherencia entre sí, susceptible en el ejercicio de identificar características afines y comunes entre ellas, que no se denote como una agrupación de piezas que unidas no proyecten nada, no transmitan un mensaje provisto de lógica y provisto de sentido. Hace referencia a las palabras utilizadas por el autor James Dennis, que manifiesta en su documento que es un artículo coherente, que logran expresar muy bien el carácter coherente del currículo. En este texto, el autor expresa un término diciente en relación con esta definición, cuando expresa que dicho currículo está ligado a la idea de que se trata de la naturaleza más allá del paisaje. Esta frase da a entender que se trata de una unidad que está constituida por fragmentos que tienen un sentido y que transmite un mensaje. Este autor hace una clara apología a la idea de que un currículo coherente no responde meramente a una necesidad que surge de una moda, de una pretensión o de un capricho. Argumenta que es específicamente la coherencia lo que hace a un currículo valioso. No de ser coherente estaría representando el desarrollo de una serie de acciones que carecen de un sentido lógico y no contribuyen a la conquista de ninguna meta. Es un ejercicio muerto que no es capaz de partir un conocimiento útil, con propósito, con orientación, con un fin. Será enseñar por enseñar, cayendo indiscutiblemente en una desnaturalización de la educación y de los procesos formativos. La necesidad de coherencia exige que reconsideremos los fundamentos del currículo. Requiere que abandonemos nuestras lealtades hacia partes concretas y especializadas y nos replanteemos para qué y para quién es el currículo. Se trata de algo muy diferente de la mayoría de intentos de reestructuración que actualmente solo pretenden alinear o sistematizar esas partes, que pierden su uniformidad o que juegan con una o más características organizativas de los colegios. Tampoco pretende simplemente la coexistencia pacífica de lo que ahora se encuentra fragmentado y a veces enfrentado. En lugar de ello, esta búsqueda de la coherencia llega al núcleo mismo de la vida escolar, el currículo que define y canaliza las experiencias de los jóvenes. Avanzar hacia un currículo
se encuentran orgánicamente integradas en la vida real, mientras que su separación en los programas escolares resulta artificial y genera confusión. En este orden de ideas, es necesario traer a colación las aportaciones realizadas por Hawking, quien en su momento, alrededor de 1958, manifestó que uno de los errores más frecuentes de las universidades contemporáneas fue precisamente plantear currículos sin sentidos, que no apuntaban a la naturaleza de la educación, siendo así reconocidos como incoherentes, ya que no guardaban en su estructura la intención de darle un propósito a este proceso de formación. Es decir, en esa práctica pedagógica cotidiana debe referenciarse e identificarse ciertas cualidades que lo hacen llamativo, como por ejemplo, para mencionar algunos, la pertinencia, la relación entre cada una de sus partes, la representación del propósito, el contenido, su estructura, su planeación, pensarlo en un contexto y en unos receptores con unas características particulares que deberán identificarse con todo currículo, en la medida que esto se constituya en una representación de sus intereses, expectativas y necesidades. Muchas gracias. A continuación, los dejo con mi compañera Edelmira Palmera. ¿Y tú, 12? Bueno, lo anterior indiscutiblemente responde a la premisa de que las universidades se forman nada más y nada menos que a los ciudadanos y profesionales que tendrán a cuesta la responsabilidad de transformar la realidad social. No menos importante es la responsabilidad de aquel que diseña los currículos, que serán el basamento de formación de los mismos. Es por ello que este diseño curricular necesita ser propuesto contemplando la realidad personal, social, económica, política, ética, ecológica, del contexto donde donde la universidad, los cuales vendrán a ser en gran medida el escenario en el cual estos estudiantes universitarios podrán en práctica todos esos conocimientos adquiridos dentro del aula, conocimientos que deberán materializar con pertinencia, con calidad, con un sensible ante las características culturales de su entorno, respetuoso de su medio ambiente, que sea capaz de promover una movilización social. La responsabilidad social, el comportamiento ético, debe tener la capacidad y compromiso constante de dar respuestas eficaces a las vicisitudes de su entorno. Ahora bien, la pregunta es, ¿será que un estudiante que ha sido formado con un currículo carente de coherencia podrá desarrollar estas competencias? La respuesta es no, porque un currículo incoherente solo se sustenta en el suministro de información fragmentada que solo enseña conceptos sin generar un proceso crítico y reflexivo acerca de los mismos. No educa para un fin, con un sentido y dista considerablemente de preparar el futuro profesional para la vida, sencillamente porque solo se orientó a hacer que sus estudiantes aprendieran mecánicamente, que se convirtieran en autómatas, rutinarios, tradicionales e individualistas. Es por ello que bien todos esos escenarios en los cuales se han debatido la forma idónea para desarrollar un diseño curricular no es el boom del momento, es la respuesta latente a una falencia
que se ha detectado en los procesos de formación. En estas reflexiones concebidas bajo el compromiso de redefinir la coherencia del currículo, se especifica una serie de características que debe tener, se piensa en el que debe ser global, es decir, debe abarcar un todo, debe ser transcultural, pensando y planeando para llegarle a personas con características culturales específicas y marcadas. Asimismo, debe promover la equidad, la comunicación, la solidaridad, solidaridad integral, que a su vez formará a unos profesionales. No se trata tampoco de desmeritar los esfuerzos que los docentes han hecho durante años por diseñar correctamente sus currículos, sino de hacer un paréntesis para reflexionar sobre la coherencia de estos con el respeto, la convivencia pacífica, estimular el pensamiento crítico, el buen uso de la tecnología, la innovación, la ciencia, en fin, todos los componentes de un profesional con la interdisciplinariedad, con los avances del mundo contemporáneo, en cuanto a la tecnología y el momento histórico de la humanidad en el cual el hombre se cuestiona acerca de su accionar y la comunicación de dichas acciones con su mente. Dadas estas características, es de suma importancia considerar como una prioridad promover el diseño de currículos coherentes que como objetivo planteen el estímulo del aprendizaje continuo, el desarrollo de modelos educativos que guarden una estricta coherencia con los estudiantes e indiscutiblemente un currículo debe ser capaz de conjugar las teorías con la práctica tecnológica. Es también menester de la pertinencia de un currículo coherente entrar en la dinámica de la promoción de una praxis dialéctica, integradora, más participativa, respetuosa de las diversidades y de los contextos. Todo esto conlleva a que el proceso formativo conduzca a ser más elocuente e integrador al punto de reunir todas las condiciones necesarias para considerarse integrales, coherentes y pertinentes. En conclusión, los docentes que forman docentes asuman un reto cada vez mayor, el de afinar sus currículos a fin de que sean coherentes y de que esta manera de formación, que por ende humaniza, sea pertinente, inclusivo, participativo y armonioso con la cosmovisión de sus estudiantes, que no se trate de juntar piezas de forma mecánica con la señal, como lo señala, Bayes, cuando hace referencia a la metáfora del rompecabezas, sino de agrupar conocimientos que hacen parte de un todo, no para que los jóvenes aprendan experticias, para que construyan de sí mismos seres humanos integrales que se educan con un sentido, con un propósito, con el objeto de aportar en el ejercicio de sus profesiones nueva perspectiva de desarrollo para su región. En este contexto se hace pertinente la sensibilización continua acerca de la importancia y necesidad de mantener el currículo de la institución educativa en constante evaluación, generar debates reflexivos en torno al tema, escuchar a los diferentes actores de los procesos académicos, compilar distintos puntos de vista. Es como si se tratase de responder con un currículo coherente a las necesidades implícitas en un diagnóstico que debe plantearse y replantearse desde el núcleo mismo de los procesos de formación. Bueno, esto es todo. Hasta aquí nuestra información con referente a lo de currículo coherente. Muchas gracias. A continuación,
les presentamos evidencias de la coherencia curricular de la Institución Agrícola Educativa Rural número 12 de Carraipía, La Guajira.